Clau. Bueno, ahí estamos. Ya estamos grabando. Bueno, muy buenas noches. En esta noche del martes es una gran alegría estar con ambas aquí, inaugurando esta conversación. Estamos transitando un ciclo de entrevistas, decimos entrevistas, pero finalmente se convierten en una conversación porque una palabra lleva a la otra. Y acá con dos amigas y colegas, con Laura Kiel, con quien nos conocemos desde hace muchos años, No hace falta que 2003. digas porque deben ser como 20. Hice cuentas, el año que viene se cumplen 20. 20, sí. 20 años. Y nos conocimos en el marco del trabajo en lo que hoy es la Escuela de Maestros, era CEPA, ¿no? En la ciudad, y compartimos ahí un trabajo bien interesante, y también con Analía, con quien nos conocimos también hace muchos años, y hoy estamos trabajando juntas en nuestro programa. Y con Laura, bueno, inauguramos este programa que nació en el año 2007. Así que son muchas conexiones, y yo pensaba hoy cuando estábamos preparándonos, ¿no? para encontrarnos, que fue, me parece a mí, o desde mi punto de vista, como un encuentro de mutuas autorizaciones, como que fueron encuentros en los que nos fuimos autorizando en algo tan peculiar como fue en su momento, ahora quizás no tanto, que es este encuentro entre el psicoanálisis y la educación en un campo de prácticas, ¿no? No en un plano teórico, sino buscando y encontrando en realidad modos en que nos dábamos cuenta que podíamos incidir en los malestares en las prácticas, no como algo meramente teórico, sino por efecto de los efectos, ¿no? Entonces hoy que hablábamos en la previa un poquito, yo le contaba a Laura cómo lo que me pasó a mí cuando la fui a escuchar en su trabajo en un distrito con los directivos, y pensé, wow, Laura es psicoanalista, está trabajando con los directivos, y entonces no soy un bicho raro, ¿no? Está ahí, es una posibilidad, y ahí empezaron los diálogos. Y bueno, cada uno de ustedes podrá decir de los encuentros. Con Ana Yadjian también nos encontramos, bueno, algo le llamó la atención y se acercó a nuestro proyecto, y acá eran alumna y profesora, ¿no? Y ahí hubo efectos también, eso me contaba Ana el otro día. Así que bueno, celebro este encuentro donde resignificamos hoy en otros términos, desde el lugar en el que está cada una en este momento, para, bueno, actualizar nuestras voces, y sobre todo la voz de Laura, que hoy es nuestra invitada a esta conversación. Así que, bueno, bienvenida Laura. Ana, te doy la palabra. Bueno, buenas noches. Aquí en nuestra tercera entrevista del año, empezamos con Gustavo de Sal, seguimos hace poquito con Segundo Moyano, y hoy la tenemos a Laura Kiel, así como la presentó Perla. Es psicoanalista, es educadora, está dedicada a la transmisión del psicoanálisis, está en la universidad, está en espacios de formación, básicamente en espacios de transmisión a otros también, ¿no? De un saber hacer, ¿no? Esto de lo que se presenta a veces en las prácticas como ciertos embrollos, y entonces empezar a pensar esos embrollos a partir de un saber hacer,
y como decimos, con llaves teóricas, ¿no? Que ayudan a desembrollar. Laura Kiel es psicoanalista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, dedicada a la conformación de colectivos interdisciplinarios, en diálogo con otros discursos que confluyen en el campo de la inclusión escolar. Profesora adjunta de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, coordinadora de la Diplomatura en Inclusión Escolar con orientación en trastornos emocionales severos, TES, que se dicta de manera presencial y virtual en la UNTREF y bajo la modalidad virtual en la Universidad de La Punta en San Luis. Directora de La Investigación, un estudio exploratorio de la inclusión escolar como práctica de discurso, con sede en la UNTREF. Asesora de la Dirección de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Coordinadora académica del colectivo Entrevenir, dedicado a la formación, investigación y supervisión en el entrecruzamiento discursivo del psicoanálisis y la educación. Autora de artículos académicos, de extensión en psicoanálisis y en educación inclusiva. Compiladora de materiales de la diplomatura que coordina Coordenadas de lo Posible y la inclusión empieza por casa. Yo voy a agregar, además de este currículum que tiene Laura Kiel, que bueno, además fue mi profesora, como decía Perla, en el primer curso de psicoanálisis y prácticas socioeducativas que llevaron adelante con Perla. Bueno, y la verdad que me abrió caminos que para mí hoy son inmensos. Y además de eso, bueno, tuvimos un coloquio presencial en esa época porque ya teníamos este curso virtual como lo tenemos ahora en Flaxo. Y realmente fue muy interesante, ¿no? Las preguntas, yo estaba sorprendida además de encontrar también en ese momento esta articulación, ¿no? O este encuentro y desencuentro, ¿por qué no? Entre psicoanálisis y educación. Así que bueno, yo creo que si bien ahora va a tener la palabra, por supuesto, Laura, que es la entrevistada, tal vez empezar por algo que está muy próximo, ¿no? Que es un segundo congreso sobre inclusión escolar, que se llama No Todo es Inclusión, que va a estar acá en Buenos Aires muy próximo, a fines de octubre, en un espacio también que tiene la UNTREF, en el Cirgu Espacio de la UNTREF. Así que tal vez, no sé, Laura, si te parece, podés comenzar por ahí o más vale por donde quieras, pero bueno, eso me parece que también es interesante para la gente que nos escucha, que es tantos profes como maestros, como psicoanalistas, como psicopedagogos, cientistas de la educación y diferentes profesores y profesionales que seguramente van a estar muy interesados en conocer algunos detalles de ese evento, de ese segundo congreso. Bueno, adelante. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, formalmente buenas noches. Quiero agradecer esto que espero sea una conversación y no una entrevista. Me sentiría más cómoda en una conversación. Y también preparándome o pensando en estos días, en esta conversación, recordaba esos primeros tiempos que ya, bueno, esto deben ser 20 años desde el encuentro con Perla. Ella fue mi coordinadora y uno, la verdad que conoce a la gente cuando es coordinada. Y una de las cosas que me quedó de ese primer encuentro, fueron muchas las cosas que me quedaron de ese encuentro, pero una fue la escucha generosa de Perla, que a mí me permitió escucharme a mí misma en ese encuentro, digamos. En lo que ella me devolvía de lo que yo decía, me iba escuchando a mí misma. Y pocas veces uno se cruza con alguien que produce estos efectos.
bueno, eso por un lado. Por el otro es verdad que hoy en día está muy habilitada la circulación y la presencia de los psicoanalistas en el campo de lo social, pero en ese momento no era tan así, y yo venía casi con dos vidas en paralelo. Por momentos en el consultorio y en alguna institución era psicoanalista, y en otros momentos trabajaba en educación, y casi, debo confesarlo, en esa época uno no decía que era psicoanalista cuando estaba trabajando. Yo trabajaba en formación docente, y bueno, no era tan habitual, y solíamos evitar comentar que éramos psicoanalistas en los dos ámbitos, ¿sí? Porque cuando me movía en los ámbitos de educación tampoco contaba que trabajaba en educación. Con los años esto se fue cruzando y se fueron produciendo entrecruzamientos múltiples, diversos, que abrieron a muchos campos también de prácticas. Pero bueno, Perla habló de bicho raro, yo efectivamente me sentía un poco así, como entre dos mundos, que ambos mundos para mí eran fundamentales en mi profesión, en mi vida. Pero bueno, estaban escindidos, y hacer todo ese trabajo de entrecruzamiento, hoy se habla de interfase entre educación y educación, cosa que en ese momento era impensable, pero todo ese trabajo de... fundamentalmente, creo que algo que compartimos, seguimos compartiendo y compartíamos en ese momento, era la profunda convicción de que el psicoanálisis como teoría tiene herramientas muy potentes para transmitir a otros campos disciplinarios, en este caso era la educación, pero también puede ser en otros. La cuestión es que hace falta mucho esfuerzo de transmisión, porque si uno no contempla a quién le está hablando, o no genera las condiciones para ser escuchado por el otro, lo más probable es que se produzca cierto rechazo, que era algo que pasaba en ese momento, ¿no? Cuando los psicoanalistas hablábamos, no se nos entendía, y a mí uno de mis mayores elogios era no parecer psicoanalista. Digo, a lo largo de los años muchas veces me han dicho, no pareces psicoanalista, y con eso yo entendía lo que me querían decir, que yo hacía el esfuerzo de hacerme entender. Bueno, eso respecto de aquellos momentos. Y otra de las cuestiones que me pasó fuerte cuando pensaba en este encuentro fue darme cuenta de que a lo largo de los años, y ya en mi profesión son muchos, uno va dando vuelta por los mismos temas. No sé si me pasa a mí, me parece que hay un efecto similar a un análisis, donde uno vuelve a algunos temas casi sin darse cuenta que está volviendo. Y hay momentos donde uno vuelve pensando que está trayendo una novedad, y es algo que ya dijo de otras maneras, o se topó con lo mismo en otros momentos. Y esto lo digo porque uno de las temáticas que están muy presentes en la diplomatura, y están muy presentes en todos los espacios de formación o de transmisión que sostengo, es la cuestión de los límites. Y ahí me acordé que en esa época amasamos con Perla ese texto de Sin Límites a Limitados, que salió por la Escuela de Capacitación, que, bueno, yo creo que hasta hoy en día circula. El título lo puso Perla, de Sin Límites a Limitados, porque era algo que estaba en el texto, y ella recorta esto, y queda como título, que me parece que fue casi un sintagma que ahí produjo efectos muy fuertes. Y bueno, nada, basta de nostalgia, vamos a... Pero justamente me parece que más que nostalgia es haciendo quizás honor o buen uso de esta idea potente del psicoanálisis en cuanto al tiempo lógico, ¿no?
ese tiempo que resignifica desde el presente lo que habrá sido, ¿no? Lo que habrá sido aquello que estamos ahora rememorando, que estamos resignificando, ¿no? Porque esto que vos planteás que me parece muy interesante, que evocás el tema de los límites. Yo me acuerdo que antes de esa producción tenía ese antecedente que vos venías, recuerdo, dando cursos sobre los límites, ¿no? Fuera de servicio, le decían en esa época, Servicio, y sí. estos eran en servicio, pero digo, me parece que la potencia de ese texto, que personalmente lo uso en mis clases, en mi programa de trabajo en la universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en los profesorados, sé que circula en otros, de Sin Límites a Limitados, se puede googlear y se encuentra, ya está disponible, abierto, y eso es muy interesante. Me parece que es esa operatoria, quizás que salió así en la conversación, de ir rememorando, pero no es por la vía de la nostalgia, me parece que es por la vía de la actualidad. La actualidad, ¿qué podemos pensar hoy sobre qué nos dice hoy ese texto? Que es un poco, seguramente hay en ese armado que están tejiendo de cara al Congreso de octubre, pensando en la inclusión no toda. Bueno, vos nos compartirás un poco por dónde lo van pensando, pero seguramente que estaba ahí en ciernes, ¿no? Como ahora nos pasa también, y es algo que venimos pensando, como en esta llamada post-pandemia, ¿qué se actualiza? ¿Qué se actualiza de lo que pasó en la pandemia y de lo que ya venía ocurriendo? Entonces, ese paseo entre tiempos me parece que tiene una gran fertilidad, ¿no? Como, bueno, esas puntuaciones que vos traes ahora, por ejemplo, la cuestión de los límites a limitados, que en realidad es una idea que estaba en tu texto. Yo solo lo que hice fue recortarla y llevarla al título, pero bueno, y esas son operaciones importantes, digo, que hacemos todos, todo el tiempo, como ese sintagma que hoy es la inclusión, no toda o no todo es inclusión. Hay algo ahí que late, que bueno, que nos gustaría escucharte. Bueno, a ver, el Congreso, este es el segundo Congreso sobre inclusión, el primero fue en el 2019, la verdad que la experiencia de ese Congreso fue muy fuerte para el equipo y creo que para los que participaron también. Ahí confirmamos algo de la necesidad de cierta formalización de ese campo, que es muy complejo, que se fue construyendo a partir de resistencias, atropellos. Digo, el campo de la inclusión tiene como una característica que la hace bien difícil para los que la habitan, que es una escasa conceptualización teórica, digamos, y un fuerte empuje a la intervención. Entonces, se fue construyendo con prácticas muy intervencionistas dentro del campo de la educación, todos a intervenir. Digo, la pregunta tradicional, no tradicional, la pregunta más clásica cuando se encara un proyecto de inclusión es, bueno, ¿cuáles fueron las acciones previas? ¿Qué acciones se tomaron? ¿Qué acciones vamos a tomar? Como si se pudiera construir un campo con prácticas sin reflexión teórica. Entonces ese primer congreso, que fue hacia la construcción de un campo, la apuesta fuerte fue a la formalización de una práctica. Al igual que la diplomatura, para pensar esta práctica nos anclamos en la teoría de los discursos,
que, bueno, ahí también hay coincidencias fuertes. En ese momento estábamos también, por eso digo, tantos años, y me encuentro como, como en movimientos circulares, ¿no? Donde uno, bueno, nunca uno se topa de la misma manera, o cada vez que uno se encuentra con algo, se produce algo distinto. Pero bueno, son temáticas que venimos sosteniendo hace muchísimos años, y es ahí donde nos paramos en ese momento para pensar algo de una formalización teórica para el campo de la inclusión. Con algunas orientaciones, los ejes en su momento fueron otros, bueno, pero la convocatoria nos superó ampliamente, después vino la pandemia, eso es algo que sabemos, y la idea del Congreso es que sea bianual, o sea, cada 2 años, nos tocaba el año pasado, pero la verdad que no nos dieron las condiciones, no llegamos, pero este año estamos con mucho entusiasmo terminando de armar, no, el Congreso está armado, vamos a ver cómo nos sale, con algunas diferencias respecto del anterior. En el primer Congreso nos dimos el gusto de invitar a las personas que queríamos que estén en ese Congreso, porque las conocíamos, porque sabíamos, porque son referentes en distintas temáticas. Y este año lo armamos de una manera distinta. Primero ubicamos los ejes, algunos ejes como 4 temáticas que cruzan, o que son los pilares que sostienen este Congreso, y nos dedicamos, estuvimos mucho tiempo, yo particularmente estuve horas y horas buscando quiénes vienen trabajando estas temáticas, ya sea desde el mundo académico, investigando, o pudiendo dar cuenta con experiencias en el sistema educativo de sostener la preocupación de cada uno de los ejes. Entonces, la idea es que no sea tan académico como el anterior, sino que cada mesa va a sostener las distintas perspectivas. Sostenemos la perspectiva académica porque seguimos pensando que está pendiente una formalización para esta práctica, una pata fuerte en personas que vienen trabajando en el sistema, y la tercera puede variar, digamos, gente que puede venir investigando, o profesionales que vienen pensando la temática, bueno. Por eso en cada uno de en el programa la gente va a encontrar por qué elegimos a cada una de las personas que elegimos y cómo llegamos a ellos, que en general es gente que tiene algo para decirnos respecto de lo específico de la mesa. Entonces son 4 los ejes: la inclusión como rasgo de época, algo hablábamos antes en la previa respecto de la época que nos toca, y tanto en la diplomatura como en los congresos, la época tiene siempre una presencia importante, porque esta perspectiva de ser contemporáneo y tomar, en sentido de tomar cierta distancia para poder leer la época que nos toca, no es tan sencilla. Y adivinen qué, no lo recorté yo, pero los responsables de armar este eje recortan el tema de los límites. Como, bueno, precisamente lo que ubican de la época es el borramiento de los antiguos límites que cuadriculaban un poco la vida en términos de privado, público, vida individual, colectiva, etc. Entonces, ¿cómo sostenernos hoy frente a la dilución? No sé si está bien dicho dilución, pero no importa, de estos límites que nos ordenaban. Bueno, entonces, volver a tomar los límites como posibilitadores. Bueno, ese es el primer eje. Y una de las propuestas es
pensar el tema de los límites para poder cuestionar algunos discursos de época que empujan al todo, empujan a más, siempre un poco más. Por eso es una de las referencias al no todo, que ubicaba Sterland en el título. Bueno, este es uno de los ejes. El segundo es lo común, como función de la escuela. Las políticas y las prácticas de inclusión, muy de la mano de lógicas de la salud mental, es una de las cuestiones que venimos planteando fuerte, ponen en cuestión y diluyen la función de lo común en las escuelas. Bueno, ¿cómo se las arregla hoy la escuela para sostener y construir estos espacios de lo común en una época donde lo común está tan complicado? El tercer eje es la dimensión pedagógica de la inclusión, que para cada vez más una psicoanalista se va corriendo a la preocupación por lo pedagógico, porque me parece que es precisamente la enseñanza el recurso que tiene la escuela para lograr la inclusión de los estudiantes. Cuando Analía ubicaba, yo trabajo en esta conjunción, digamos, dentro de la inclusión escolar, el recorte específico con el que vengo hace muchos años, es la inclusión de estudiantes que podemos denominar con autismo, con psicosis, tienen muchos nombres, problemáticas de la subjetividad, bueno, pueden nombrar. En el campo escolar, todavía, por lo menos en provincia de Buenos Aires, se los sigue denominando TES, que es trastornos emocionales severos. Cuando armo la diplomatura, dudé mucho si sostenía la nomenclatura que le otorga a estos estudiantes educación. Decidí esto porque uno de los pilares de la diplomatura es el cuestionamiento del discurso médico. Cómo se produce este corrimiento del paradigma pedagógico para generalizar el discurso médico dentro de educación, que me parece, vos hablabas de los efectos, tuvo como efectos tremendos el corrimiento de la autoridad del docente. Digo, y ahí los psicoanalistas y los profesionales de la salud tenemos que revisar lo que decimos cuando vamos a las escuelas y el modo en que lo decimos, porque me parece que la presencia de tantos y tantas estudiantes en las aulas con algún diagnóstico, con algún certificado de discapacidad que requieren proyectos de integración, parecieran quedar bajo la égida de la salud mental. Digo, hasta son nombrados por salud mental. Entonces, bueno, volviendo, por eso dejé el nombre de TES, y por eso la dimensión pedagógica de la inclusión, porque la inclusión es de incumbencia docente. Hay que reponer la autoridad del docente como agente de la inclusión para que no quede en manos de profesionales de otro campo disciplinar que ingresan a las escuelas. Yo creo que esa fue como la mayor complicación, y eso tiene una incidencia muy fuerte en las aulas. Uno está entrando hoy a cualquier aula de inicial o de primaria, y aún ya de secundaria, y te encontrás con la o el docente tratando de dar clase con 1, 2, 3, 4, yo me he encontrado con 5 acompañantes externos, que son profesionales que vienen desde salud, al lado de una estudiante o un estudiante, como si se pudiera compatibilizar de algún modo lo que los psicoanalistas llaman la singularidad con el espacio de lo común. Bueno, son todas problemáticas que cruzan fuertemente el campo de la inclusión. Lo que estamos planteando es reponer la enseñanza como el elemento o el recurso que tiene la escuela para incluir. No los diagnósticos, no las terapias, porque
este es otro de los sentidos, bueno, no puedo adelantar porque esto va a ser la conferencia central del Congreso, pero el no todo de la inclusión refiere, dentro de muchas otras cuestiones, a despegar un poco la inclusión de la normalización propia del discurso médico o de la necesidad de asimilación a cierta normalidad para que puedan tener un lugar en las aulas. Bueno, la enseñanza no necesitaría esa normalización, es lo que estamos esperando que se pueda verificar en los trabajos que presenten. Y el cuarto eje es la dimensión ética. No lo pusimos de la inclusión, lo pusimos de la educación, porque nos parece que excede a la inclusión. Digo, la noción que recortamos para este eje es la de consentimiento, y el consentimiento es propio del vínculo educativo. Los estudiantes con estas características sea más difícil de lograr ese consentimiento, por supuesto, porque son estudiantes que no acceden fácilmente a quedar tomados por la demanda. Bueno, sí, esto es así. Que interpelan fuertemente las concepciones de la enseñanza, es obvio, pero no es sin consentimiento que se puede sostener el vínculo educativo. Y esto vale para todos los estudiantes. Y por eso una posición ética, yo vengo hace mucho tiempo hablando, pero no escribiendo, porque todos me reclaman algún escrito sobre algo que nombré como ética de la prudencia, que está acá en este eje, o sea que espero que alguno de los trabajos me pueda ayudar a avanzar en la formalización de esta noción. Bueno, hablé mucho. Sí, Bueno, hablaste no, mucho, pero nos bien. hiciste, digamos, muchas resonancias, ¿no? Muchas Sí. resonancias. Ujú. Yo tengo algunas cositas y bueno, después Dale, no sé si vos conversemos. también. No, a mí me quedé con esto de, en principio, referido al Congreso. eh, bueno, espero poder terminar también mi escritura y mandar un trabajo posible. Me llamó la Que atención y me pareció, se prorrogó la se fecha hasta prorrogó, sí, 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 que ¿A se cuándo, prorrogó hasta Laura, el se 30, prorrogó? hasta el ¿no? 30. Hasta el Y ahí 30 cerramos treinta, porque ya no tenemos tiempo de dar claro. los trabajos a los A comentadores. a la lectura, claro. Y ahí me pareció muy, muy interesante, digo, bueno, a veces estamos en contacto por diferentes medios, en diferentes ámbitos, bueno, de jornadas, de congresos, de encuentros. Y me pareció muy, primero original y a su vez muy pertinente para el momento esto que decíamos también de la época, ¿no? En el sentido de la fragmentación y de un poco de espacios como a veces esto, ¿no? Como sin entrecruzamientos o sin articulación o sin pensar más que circular, pensarlo sin rodeos que más elípticos, ¿no? O más espiralados, ¿no? Em, y entonces pensaba que lo interesante que es que las formas de escritura que podrían presentar trabajos tendría que tener una incidencia colectiva, ¿no? Es decir, que partan de un trabajo colectivo, ¿no? Es decir, alguien se autoriza a escribir o un grupo o uno solo, pero que la experiencia que se trata de transmitir sea una experiencia colectiva o originada en esa raíz, en esa semilla, vamos a decir, para eso, para pensarse con otros, digo, ¿no? No, es que pensaba esto, que implicaba eso también, ¿no? Que implicaba esto, ¿no? Encontrarse con esa posibilidad de haber hecho algo de eso o no, o decir, bueno, esto no tengo experiencias colectivas, ¿no? Digo, que está bueno eso, digo, porque también interpela al profesional, al diferentes profesionales de la educación y de más allá de la educación, ¿no? Que atraviesan el campo de la cuestión de la inclusión, ¿no? Y otra de las cosas que me quedé pensando también, eso me pareció fantástico, me pareció que ya eso es una implicación, vamos a decir, como obligada.
Y otra de las cosas que también pensaba era esto que decías, bueno, eh, del límite, ¿no? Es decir, cómo también es una palabra que tal vez en un momento, ¿no? Cómo adquieren un significado en un momento determinado, así como la profesión nuestra o nuestro quehacer, o si sos psicoanalista, o si sos profesor de especial o de formación docente, etcétera. Y cómo eso también se va modificando, ¿no? Porque las cosas siguen pasando, porque también los espacios se van entrecruzando, no solo de unos, sino de otros, y eso cómo se vio en este último tiempo, ¿no? Y eso entonces cómo también hizo pensar los límites de otra manera, ¿no? O sea, también es un texto que yo uso en sujetos de primaria o también en el Ateneo de Sujetos de la Educación Inicial 3, y a los estudiantes les parece fantástico porque ubica cosas muy, muy interesantes, o sea, ayuda a organizar, vamos a decir, un campo de problemas que tiene que ver con estos, ¿no? Con estos chicos no se puede trabajar, por ejemplo, ¿no? U otras formulaciones como esas, pero a su vez también, a hoy esta pregunta que hacía Perla, nos hace pensar también en que los límites también pueden llegar a separar como espacios em, homogéneos también, ¿no? Es decir, que pensar no en discontinuidades, sino en continuidades, ¿no? O sea, que cosas que no hacen que, bueno, em, eh, que se separen cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Pensar los límites en un amplio espectro, no solamente como, bueno, con esto sí se puede y con lo otro no se puede, sino que se puedan alojar también en los límites ciertas continuidades, ¿no? Del hacer del docente, de alguna situación con algún sujeto de la educación, etcétera, ¿no? Digo para pensar en este de no todo, ¿no? Cuando Lacan habla de los registros o sí, de las dimensiones también como continuidades, ¿no? Es decir, pensar en esos entrecruzamientos no como cortes absolutos, sino como continuidades. Bueno, hasta ahí. Mira, voy a tratar de decir algo respecto a las dos cuestiones. Lo primero es, tratamos de sostener la máxima coherencia que nos dé entre las formulaciones teóricas y los modos de hacer. Entonces, esto cuidamos mucho en la diplomatura y también en los congresos. Si venimos diciendo que la inclusión no puede ser sostenida por una persona sola, que la enseñanza no es individual, es colectiva, que hay que pensarla en términos institucionales y no en términos personales, nos parecía que esto tenemos que sostenerlo en los trabajos, y además para verificar si esto, porque el Congreso es un espacio genuino para nosotros de aprendizaje, de encuentro con otros, de escuchar muchas experiencias, de que se escuchen experiencias que vienen dándose en el sistema educativo, y por eso tratamos de entramarlo más que el anterior. Bueno, me parece que es una oportunidad de tener un plus de saber colectivizable. Eso por un lado. No es solo, digamos, esto es uno de los gestos que caracteriza al Congreso, hay muchos otros. Jerarquizar las mesas de trabajo, de presentación de trabajo, viste que hay algunos congresos que tenés la mesa central y después las mesas de trabajo en un horario, bueno, nosotros le damos un lugar central a las mesas de trabajo e invitamos a los mejores comentadores a los que podemos tener, porque darle la palabra a la gente que escribe, armar una conversación genuina, dar ese tiempo, y también que los que escriben, que se toman ese trabajo, que es un esfuerzo enorme escribir, puedan recibir del comentador alguna devolución, nos parece importante. En general son conversaciones, tratamos de no leer los trabajos para aprovechar esos tiempos. Bueno, hay como algunas cuestiones que hacen, que tienen como ciertas particularidades respecto de otros congresos. Y las dos temáticas, yo ubiqué los 4 ejes, las dos temáticas que atraviesan todo el Congreso en su fundamentación
en cómo pensamos el armado del Congreso, es una posición respecto de la normalidad, del empuje a la normalidad, para tratar de ubicar de qué modo, bajo qué lógicas opera este empuje a la normalidad hoy. Esa es una de las conferencias, y la otra es una conferencia sobre el no todo, la noción de no todo, que, bueno, por las cuestiones que ya dijimos respecto de la época, no, me parece que es central para poner un freno a algunos empujes de la época. Y respecto de lo que decías de los límites, cada uno de los discursos tiene ubicada la dimensión de imposibilidad. Entonces, el límite también es como imposibilidad, es lo que permite el movimiento. Entonces, el límite de cada campo disciplinar y el resguardo de ese límite del propio campo disciplinar permite articulaciones, encuentros con otros campos. A mí una de las cuestiones que más me preocupa de la educación es la ilusión de que profesionales de otro campo disciplinar van a resolver los límites del propio. Entonces, hacer del límite un elemento fecundo me parece que va en contra de época, pero que es central. Y los límites, la dimensión de imposibilidad es un límite, la ética es un límite en el sentido de un resguardo a no atropellar, a no intervenir sobre el otro, a limitar esa voluntad de intervenir tan propio de época, ¿no? Una de las cuestiones que a mí me dejó como muy al descubierto en la pandemia, volviendo al tema de la pandemia, fue cómo atropellamos a los niños, a los jóvenes, y ahí hay como una fusión, o para mí en ese momento se me hizo muy evidente una fusión o una asimilación, o no sé cómo llamarla, usaría la palabra coalescencia, pero cada vez que la uso me dicen que no es una palabra muy utilizada, entre los dispositivos escolares y los dispositivos terapéuticos. Ahí fue tremendo, como los niños, los jóvenes quedaban expuestos o convocados a un trabajo forzado para sostener los dispositivos, los terapeutas golpeando las puertas de la familia porque no se podía interrumpir el trabajo, las escuelas teniendo que sostener todo el andamiaje de la institución escolar, poniendo a los niños al trabajo, ¿no? Bueno, este forzamiento que es propio de lo que Lacan llamaba un quinto discurso, que precisamente no reconoce la dimensión de imposibilidad, no tiene límites. Entonces, los dispositivos escolares y los dispositivos terapéuticos pueden desentenderse de los límites, y ahí me parece que son estragantes para los chicos, para los jóvenes, para los estudiantes, las y los estudiantes, ¿no? Se escuchaba en ese momento el agobio, la necesidad de sustraerse del otro, apagar la cámara, se quedaban dormidos, prendían la cámara para mostrar que estaban durmiendo. Digo, hubo escenas que no pudimos leer, pero que fueron tremendas. Bueno, todo para sostener qué. Era la pregunta que me hacía en ese momento, y me la sigo haciendo de otras maneras, pero me parece que eso, el psicoanálisis le puede otorgar a la imposibilidad un estatuto de dignidad que no le otorga ninguna otra disciplina. Bueno. Tomaría de esto último, que me haces pensar, que ya lo evoqué cuando mencionaste el tercer eje, ¿no? El de la dimensión pedagógica. Esto último que vos traes, que me parece tan importante en relación al sostener qué, ¿no?
y respecto de qué es lo que vos decís, bueno, el psicoanálisis puede aportar a la dignidad del sujeto. Ahora también ahí es que vos lo trajiste, ¿no? Evocando otros momentos, otras posiciones. ¿Qué psicoanálisis también? ¿Desde qué posición? ¿No? Y en relación, y este deslizamiento que vos comentás en tu propio recorrido, hacia la pregunta y hacia la búsqueda en lo pedagógico y a la necesidad de hacerle lugar, que también es qué le hace el discurso educativo y el poder al psicoanálisis, ¿no? En el sentido de que ahí no es solo, digo pensando contigo, ¿no? Es decir, no es solo qué es lo que el psicoanálisis puede iluminar y puede ofrecer como herramientas de lectura, sino también me parece a mí que en lo que vos venís mencionando, y a propósito de los límites, también el hecho de estar en este territorio de prácticas, en un diálogo y en un hacer con otros que tienen en sus manos grupos de chicos y demás, eso también nos pone un límite, le pone un límite a ciertas todologías o aplanamiento de los fenómenos que a veces se puede caer en cualquier discurso, también, creo yo, en el discurso del psicoanálisis, ¿no? Entonces, en este sentido, hay como una conversación tan importante. Esto por un lado, ¿no? Para pensar ahí eso. Y lo otro que yo escuchaba mientras vos ibas como recorriendo los ejes y demás, que este trabajo con sujetos tan afectados, por decirlo de alguna manera, y esto el psicoanálisis lo plantea respecto de la psicosis y demás, ¿cómo nos permite, digamos, vos ibas atravesando los ejes y desde el programa que nosotros trabajamos, que trabajamos en un espectro más amplio, espectro en el sentido de en lo que es la Un educación, abanico. la educación, digamos, que se llama común, no especial, ¿no? De estos sujetos, aunque también, digamos, nos topamos en lo que es, bueno, los nombres del malestar con los que trabajamos en nuestro programa de trabajo, cómo se puede pensar, por ejemplo, en cualquiera de los ejes, pueden iluminar lo que pasa en el conjunto, ¿no? Lo que pasa en el conjunto. Por ejemplo, Absolutamente. la cuestión de la enseñanza. ¿Qué le hace la enseñanza a los cuerpos, ¿no? Que justamente es un tema que estamos trabajando con Ana y es su investigación en nuestro proyecto de investigación en pandemia. Y que bueno, que prontamente vamos a tener, bueno, que ahí estuvimos conversando con Laura sobre las fechas, que casi coincidíamos, y dijimos, no, vamos a separar las fechas. ¿Ya tenés fecha? ¿Ya tienen fecha? Ya ¿Ya tienen tenemos fecha, fecha? sí, la pusimos para el 18 de martes 18. Bueno, en donde justamente esto que vos traes, digamos, es qué le hace el objeto, la relación de los cuerpos con el objeto de conocimiento, que ofrece quién, docente, para todos y que cada uno lo va a escuchar a su manera. Yo, en ese sentido me parece muy interesante cómo esa lógica del no todo, ese barrido que hiciste respecto de los límites, respecto del consentimiento, respecto de la dimensión pedagógica y respecto de la dimensión ética, es como que es una lente de aumento para mirar también, ¿qué hay con el consentimiento de los que apagaban y prendían la cámara y que no están en el campo de los trastornos severos, ¿sí? Ni del autismo, ¿no? Pero cómo me parece que el amasado que van haciendo en este recorrido, bueno, ahí hay como sinergias, esto pensaba, ¿no? Qué interesante
estas sinergias y que quizás comentan y nos hacen como, bueno, profundizar los diálogos entre, bueno, que no estoy inventando nada, la educación especial y la educación común, y este empuje a la inclusión de todos a la escuela, ¿no? A la escuela común, digamos, donde no hay diferenciaciones, ¿no? No es lo mismo el consentimiento, como vos bien decías, de un sujeto que está en el campo del autismo, por ejemplo, que un sujeto que no da su consentimiento y que no está en el campo del autismo, ¿no? Pero bueno, igual se trata de conquistar el consentimiento, ¿no? Pero bueno, eso me hizo pensar un poco lo que ibas trayendo. Sí, absolutamente. Por eso, digamos, la perspectiva que venimos proponiendo en la diplomatura, en los congresos, para pensar la inclusión, es la inversa de la generalizada, que es, hay un saber específico propio de los psicólogos que se necesita para que estos niños, estos estudiantes, estén en las aulas, ¿no? Entonces, cuando un docente dice, nos fuimos formados para esto, hay que escucharlo, porque hay un valor de verdad en eso que dice. Totalmente, totalmente. No lo inventaron ellos. La inclusión quedó como por fuera de la incumbencia docente, porque sobre todo, casi específicamente en esta población de estudiantes, en las que se piensa, digamos, escribimos desde la Dirección de Educación Especial de Provincia un documento, la inclusión a voces. Entonces, para escribir ese documento, hice una lectura muy exhaustiva de todos los documentos, normativas que están en circulación para la caracterización de test. Y una de las cuestiones que más me llamó la atención es lo poco que se habla de enseñanza y cuánto se habla de constitución subjetiva. Entonces, pedirle a un docente que intervenga sobre una constitución subjetiva no sé cómo está planteado en términos, es absurdo. ¿Cómo se le puede pedir? ¿Por qué pedirle eso a un docente? ¿Y por qué pensar que la escuela puede hacer algo con eso? Y además que tiene que meterse con eso. Entonces, bueno, digamos, la otra perspectiva que estamos planteando es exactamente la contraria. Estos estudiantes le van a permitir al docente recuperar su fortaleza y encontrar herramientas, ir construyendo herramientas que le van a permitir, o digamos, que pueden generalizarse para el resto de los estudiantes. Lo que estos estudiantes nos enseñan, o les enseñan a los docentes, Ajá. no es algo muy distinto a lo que se supone tiene que acontecer con el resto de los docentes. Quizás acá lo interpelas más fuertemente, o es más difícil, pero la pregunta por la enseñanza, cómo enseñarles, la necesidad de comprenderlos para enseñarles, no es distinta a lo que pasa con el resto, con todos los estudiantes. Sí. Es tal Y cual ahí como esa planteaste. tensión con el otro tópico que traes que es tan importante, que es lo común, ¿no? Y bueno, estas subjetividades que bueno, ingresar en un lazo colectivo forma parte bueno, de la dificultad, digamos, pero que lo común está complicado en la dimensión más general, ¿no? Con lo cual, y me acordaba de otra cosa también, Laura, que me resultó interesante, cuando vos traías como primer tópico uno de los rasgos de época, ¿no? Que hoy decíamos fue lo que le volamos la primera parte al texto ese de Sin Límites a Limitados. Pero sin embargo, me acordaba de tu clase en porque Laura es profe, sigue siendo profe también de nuestra diplomatura y nuestra especialización, tu clase sobre los rasgos de época y cómo vas analizando los rasgos de época y su incidencia en los padecimientos.
No sé si te acordás de esa clase. Ahora que lo decís, sí, pero es algo que no tenía presente. Me resultó muy, muy interesante, ¿no? Y es una clase que, ¿no es cierto, Ana? Las y los cursantes la aprecian mucho porque, bueno, esto del empuje que no es nuevo, pero sin embargo, ¿qué hay de nuevo? ¿No? Lo que iluminó la pandemia respecto de, bueno, las cámaras apagadas, el desasosiego con las cámaras apagadas en los estudiantes secundarios, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, me quería detener en esto, evoqué tu clase sobre los padecimientos de época, los rasgos de época y los padecimientos subjetivos, ¿no? Y bueno, acá hay un recorte que siempre, bueno, cuando logramos tallar más fino, bueno, es como ahí hay una riqueza muy, muy interesante. Me dejaste sorprendida porque no me acordaba, pero sí, evidentemente son las mismas temáticas que uno les va dando Esa otras espiral, vueltas, ¿no? ¿no? Esa Les va espiral que dando en la mencionaba Ana. intención otras cuestiones. Sí, sí. Claro, porque en realidad no es que, no en el sentido circular de que uno va haciendo como un rodeo en una superficie, sino que es un rodeo que tiene como pliegues y tiene ciertas capas y uno va recogiendo otras cosas y lo va llevando otra vez a tal vez a un terreno común y ahí va tal vez eso que generalmente lo llamamos como profundizar, ampliar, cuestionar, ¿no? Que tiene que ver también con las definiciones de contenido, como decimos, ¿no? Como estábamos contando recién Perla. Pero bueno, hay algo también que también me llamó la atención. eh, yo también soy profe de la formación docente y a veces con algunos colegas decimos qué importancia que tiene, y de hecho no lo dicen solamente psicoanalistas, sino que leemos autores que no vienen del campo del psicoanálisis, pero que también, vamos a decir, se detienen en ese punto de qué diferente es pensar, por ejemplo, al otro capaz o incapaz, o pensarlo al otro dentro de una patología u otra, a pensarlo desde la constitución subjetiva, ¿no? Es decir, que está bien, nosotros pensamos las diferentes concepciones de sujeto, pero tal vez tendríamos que ampliar un poquito más y decir las diferentes concepciones de constitución subjetiva, ¿no? Es decir, no como un saber, sino como pensar esto que decíamos del cuerpo, sus bordes, las pulsiones, y qué resonancias tienen como decimos con Perla, que estamos armando ahora el encuentro con Segundo, es eso, los contenidos en las enseñanzas, ¿no? Es decir, yo pensaba esto de que en la dimensión em, de la enseñanza, de la dimensión pedagógica que decías, está la cuestión del vínculo educativo, el consentimiento, y dentro del vínculo educativo uno de los elementos es el sujeto de la educación, ¿no? Es decir, cómo pensamos a ese sujeto em, también a partir de zonas erógenas, ¿no? Constituidas en algún momento, tendríamos que particularizar ahí qué pasaría en el autismo, qué pasaría en diferentes situaciones, pero pensar esto, ¿no? Es decir, qué pasa con el objeto en esa zona, ¿no? Digo que es interesante pensarlo con un cuerpo ahí presente, ¿no? Con un cuerpo que para nosotros es pulsional, ¿no? Qué diferente que es pensar la constitución subjetiva, no solamente desde el lugar del otro, sino también desde un cuerpo particular, ¿no? Eh, y que los contenidos tal vez en algún punto conversan, maridan, eh, le hablan a ese cuerpo, ¿no? Pensaba esto, que importante es eso en la formación docente también. Digo, no solamente como saber, sino como una práctica posible eh, de inclusión en en las enseñanzas, ¿no? A mí digamos, me quedé enganchada con esto que decías,
Ahora voy, Ana, a lo que Sí. planteabas, pero me quedé enganchada con esto Sí. que decías del autismo como un lente, ¿no? Para mirar algunas cuestiones de época. Y eso me parece que es fundamental porque rompe con el nosotros todos y ellos en una ajenidad de la que no podemos saber nada. Digo, me parece que cuánto hay en estos y estas estudiantes de nosotros en tanto época. Y ahí tenés lo que ya, no sé, unos cuantos años veníamos ubicando respecto de estar en el lazo, las dificultades para la instalación del lazo, el apaciguamiento de los cuerpos, el quedar sujeto o soportar la demanda del otro, la no consideración del consentimiento, porque esto no pasa solo con estos chicos. Y una de las cuestiones me parece que es cómo los miramos, cómo los nombramos, cómo los comprendemos, y hoy en día hay muchos testimonios de personas con autismo que pueden contarnos cómo vivieron ellos la escuela y cuál es el valor de los contenidos culturales o de los aprendizajes. Entonces, ya no podemos poner en cuestión el valor que tienen los aprendizajes para la subjetividad en general, pero en particular para estos estudiantes. Que no sabemos cómo enseñarles, y sí, porque digamos, la enseñanza está muy sostenida en un otro que responde a la demanda. Hace tal cosa, escribí tal otra, contestame. En general, cuando uno escucha a los docentes que trabajan con estos estudiantes, te dicen, pero no responde. No, puede ser que no te responda, pero eso no quiere decir que no aprenda, o que los aprendizajes apacigüen el cuerpo, que los aprendizajes lo ubiquen en el espacio de lo común. Bueno, hay una cita de Donna Williams que yo uso mucho, que es una autista que tiene un libro hermoso que es Hacer lugar. Ahí no me acuerdo ahora el título. Bueno, algo en no lugar, no me acuerdo el título. ¿Repetís el nombre de la autora, Laura? Donna Williams es una de las tantas personas con autismo que han escrito sus testimonios de vida, y ella dice esto, que tendrán que enseñarle a los profesores, enseñarles, bueno, cómo comprenderlos para enseñarles, es un desafío enorme. Suponer lo que vos decías, Ana, suponer hay un sujeto y que está. Y el otro día una directora me decía, bueno, pero no forma parte del grupo. Le digo, bueno, pero ¿cómo sabemos que él no se siente parte del grupo a su modo, como puede? Y entonces me dice, me dejas pensando porque la mamá dice que conoce el nombre de todos los compañeros y que él sabe que pertenece al grupo. Le digo, bueno, digamos, nos interpelan los puntos más complejos de la docencia, que es, no podemos verificar los aprendizajes, no podemos enseñarle lo que preparamos nosotros para enseñarles, sino es partiendo de sus propios intereses muy específicos y muy restringidos. Ofrecer, estar disponible, ofrecer sin esperar que respondan y que cumplan con lo que les pedimos que hagan. Digo, esa parte del contrato es muy difícil de ser cumplida, pero eso no quita que haya transmisión y aprendizajes. Y hace poco una directora me decía, bueno, necesito más psicólogos en la escuela. Yo decía, ¿para qué querés más psicólogos? ¿Por qué no confiamos más en la potencia de los aprendizajes, en el apaciguamiento, esto que decía, ¿no? Los efectos subjetivos que produce el lazo a los aprendizajes. Esa es la inclusión. Así es como
entiendo la inclusión, y los niños pueden necesitar salir, entrar, pararse, repetir las palabras, tener movimiento, no importa, no hace falta normalizarlos para enseñarles. Eso sería como, bueno, lo que vengo transmitiendo, si lo puedo sintetizar, sería eso. Hay que desnormalizar los contenidos para poder, bueno, suponer que ahí puede haber ecos, ¿no? O resonancias, como suele decir Ana. Hay algo que resuena y hace eco en los cuerpos, ¿no? Pero que nos resulta invisible. Y eso es muy difícil, porque, bueno, la lógica de la evaluación, por ejemplo, en cualquier, digamos, en general en el sistema educativo, supone que podemos aprender lo que aprendió el otro. Y eso puede tener efectos que no los vamos a ver, y quizás si te encontrás algún día es lo con alguno que se incalculable, haga, ¿no? ese Sí. día que usted me dejó ese libro sobre la mesa, no sabe lo que para mí significó. Entonces, hay algo con la mirada y la observación, ¿no? Que es difícil de soportar. Pero también pensaba que esto no quita lo que estamos conversando, me parece a mí, que hay una conversación quizás necesaria, que pueda ser habilitante. Digamos que no, eso no implica no entrar en conversación con un sí que pueda justamente, bueno, pero ¿desde qué lugar? Y para autorizar al otro, no para desautorizarlo. Esto, digamos, como un síntoma quizás de lo que vos decís, ¿no? Cierta cosa invasiva de un discurso sobre el otro, que genera finalmente, como dice Ticio, vaciamiento de la sustancia, ¿no? De lo educativo. Sí, me parece que los docentes, las docentes hoy están muy pendientes en mirar detenidamente a cada uno de las y los estudiantes, y los miramos de un modo particular, muy tomados por el discurso médico. A mí me parece que si los miramos un poco menos y el lazo fuerte es con la transmisión, con aquello que a un docente lo entusiasma, le gusta, lo convoca y lo ofrece sin tanta evaluación y sin tanta cuantificación, digamos, sin estar tan pendientes de lo que el otro recibe. Porque con esto y con la mayoría de los chicos es muy difícil que respondan a estas, digamos, que respondan a estas evaluaciones. Una cosa pensaba recién, ¿no? Que en el 2005 Perla escribió un artículo sobre la película Camino a Casa, que se llamó Arte y parte del cuidado en la enseñanza, y justo hay un punto que insiste con eso, ¿no? Cuando analiza, vamos a decir, el posicionamiento de la abuela de Yang-woo en esa película, que dice así: de la persistencia en ofrecer incluso ante el rechazo y dar tiempo a que una confianza se instale, ¿no? Es decir, digo, pensando porque en un momento tanto Perla como vos decían, y esto con cualquier sujeto de la educación, ¿no? Es decir, Es para cualquiera. inicial, especial, primaria, media, superior, qué sé yo, o sea, va más allá, es decir, es un otro que se constituye, ¿no? A partir de un otro estructurado, estructurante, ¿no? Que erogeniza un cuerpo, ¿no? Que puede ser lugar de fuente de pulsiones, ¿no? Que esto que va a ir a alojarse algo también de la cultura en otros formatos, palabras, ideas, recorridos, lugares, etcétera, y va a maridar con eso. Pero claro, las lógicas son diferentes. Y entonces cuando el tema, yo pensaba en este tema, ¿no? Digo, ¿cuál es esa relación entre psicoanálisis, volviendo un poco a donde empezamos, ¿no?
esa relación, seguramente, obviamente, por ejes o por capas podríamos encontrar muchas vetas, pero pensaba en esto, en este punto, en ese entrecruzamiento entonces en psicoanálisis y educación, ¿no? Primero, ¿qué es psicoanálisis? Y después, ¿qué tipo de propuesta pedagógica o enfoque pedagógico, ¿no? Porque no es la Ujú. educación, sino que dentro de la educación tenemos diversos enfoques y dentro de esos enfoques tenemos diversas didácticas, así como hemos tenido diversas psicologías para comprender cómo aprende un sujeto, ¿verdad? Es decir, hay algo ahí también de lo heterogéneo en esos campos, en donde seguramente hay entrecruzamientos y también dispersiones o puntos de desencuentro, ¿verdad? Eh, Y de fuga y también, de por fuga, supuesto. tal cual. Ujú. Bueno, chicas, amigas, compañeras, colegas, ya el tiempo es tirano, dicen, y ya les parece que vamos cerrando, pero yo quería mencionar algo para dejar ahí como picando. Una es que si ustedes van al Congreso y hablando de lo que puede un cuerpo, lo que puede un sujeto silenciosamente, se van a encontrar, por ejemplo, creo yo, me dirás Laura, por algo que escuché, con obras de arte muy interesantes, que ahí, digamos, también es como esa materialidad del objeto producido por alguien que pensábamos que, digamos, si vamos con más prudencia, como vos decís, en esta ética de la prudencia, bueno, es decir, ofrecemos y el otro puede tomar y de pronto nos encontramos con obras de arte, ¿no? Así que bueno, esto digo porque si van al Congreso se van a encontrar con esos objetos y si van al encuentro que está amasando Analía, se van a encontrar con esas capas y esos bordes que tiene el objeto en su maridaje, como dice ella, esta expresión linda, porque además ya ahora toca el vino, ¿no? A esta hora. Puesto. Entonces, ¡Ay, maridaje! Perfecto, el claro. maridaje del, digamos, del objeto de conocimiento con los cuerpos diversos y plurales. Sí, una sola cosita respecto de las obras de arte y las personas con autismo, las artistas con autismo. Ellos en general hablan de artistas autistas. El campo, la potencia del campo de la cultura y los diversos y múltiples modos de aferrarse a la cultura, de estar en la cultura, que quizás ponen en cuestión esa cultura más enciclopedista que tiene la escuela, donde todos tenemos que poder disfrutar de las matemáticas, de hacer un cuento, hacer un dibujo, etcétera, etcétera. Y quizás no es así. Hay la mayoría de los sujetos se aferran a determinados elementos o rasgos de la cultura. Entonces, una escuela que vaya a favor de los intereses de los estudiantes y que contemple fuertemente los deseos de los docentes, el entusiasmo de los docentes. Si hay algo que van a encontrar en el Congreso es entusiasmo por lo que hacemos, y como algo de lo vivificante del encuentro con los otros, que son cuestiones que me encanta cuando las encuentro en las escuelas también. Bueno, podemos ahora sí abrir el vino. Muy vivificante este encuentro, al Fue menos un para mí. placer, un placer. Sí, Bueno. totalmente. Siempre es una oportunidad de ampliar perspectivas. La verdad que Una un gustazo conversación escuchar. íntima. Sí, sí, Íntima y pública. íntima pública a la vez, para responder a la época. Ujú. Este, bueno, entonces hoy damos por cerrado este encuentro, pero quedan abiertas otras vías de encuentros posibles. El Congreso entonces, de No Todo es Inclusión, que bueno, que em,
se va a llevar a cabo el 24 y 25 de octubre de este año en el espacio de CIRU, espacio de la UNTREF. Y bueno, y no todo es inclusión, es la página, ¿no? Sí, sí. No todo es inclusión, se puede entrar Hay un directamente. montón de artículos Claro. y trabajos de toda la gente que va a participar, de los comentadores, de los que están en las mesas. Hay mucho texto ahí. Para ir viendo y bueno, y para ir anotándose. Y bueno, y después con Perla nos queda este encuentro que se va a dar también el 18 de octubre, que vamos a tratar de trabajar en esos maridajes entre los cuerpos y los contenidos escolares. Y bueno, y después nos seguimos leyendo y nos seguimos escuchando. Así que hasta la próxima. Un placer. Gracias, Laura. No, gracias a ustedes. Bueno.